¿Cuántos son los residentes? Somos 20, doctor, pero hay 4 de turno. 5 de turno, perdón. Ah, súper. Entonces estamos completos. Bueno, entonces vamos a empezar. Para los que no me conocen, porque no hice nada en el Roosevelt, pero para mí es un gusto aquí estar apoyando el posgrado. Mi nombre es José Miguel Leal, soy neumólogo pediatra. Hice neumología pediátrica ahí en el Instituto Nacional de Pediatría en México. Y pues soy ahí amigo del doctor Montiel y del doctor Muñoz, que me invitaron a participar aquí y poderles dar un poco de clases aquí de lo que les pueda aportar. Una disculpa que el día de ayer tuve un inconveniente, tuve una cesárea y no pude unirme. Vamos a empezar a hablar un poquito de radiografía de tórax. Creo que la radiografía de tórax es algo que nosotros vemos todos los días y probablemente no hacemos el análisis completo que deberíamos de hacer con cada una de las radiografías. Pero antes me recordaba yo de que cuando íbamos a hacer una radiografía o íbamos a traer una radiografía de los externos y los internos, mirábamos las radiografías antes de llevárselas a nuestros residentes y si teníamos dudas les preguntábamos, ¿verdad? Ahora solo van, las traen, se las llevan y ni siquiera las han visto. Entonces creo que es algo importante de decirles a sus externos, a sus internos que siempre vean las radiografías, que si tienen duda que las vean juntos, pero para esto es importante varias cosas, ¿verdad? Sobre todo, pues, saber la anatomía del tórax, para que nosotros, sabiendo la anatomía del tórax, podamos descifrar adecuadamente e interpretar adecuadamente una radiografía de tórax. Sabemos que es un estudio diagnóstico muy sensible, es poco específico. Esto quiere decir de que nosotros podemos descartar muchas cosas, sin embargo, no podemos dar diagnósticos específicos, ¿verdad? Con una radiografía no podemos decir que una neumonía por micoplasma, ¿verdad? Pero sí podemos decir no tiene una neumonía, sí podemos decir no tiene no tiene un problema pulmonar congénito, no tiene un quiste pulmonar, no tiene, ¿verdad? No tiene extrocardia, todas esas cosas podemos hacer descarte, por lo cual es un método muy sensible, pero poco específico. Es de bajo costo, está casi en todos los lugares, lo podemos encontrar, y pues es importantísimo conocer la anatomía del tórax, ¿verdad? Para poder identificar qué es normal y qué es anormal. Entonces, una radiografía de tórax requiere de rayos X, y eso quiere decir de que no es completamente inocua porque pues tiene radiación. Ya los diferentes aparatos han ido pues modernizando para que la radiación sea menor a las primeras radiografías que se tomaron. Entonces los rayos X penetran el cuerpo y cada parte del cuerpo tiene diferente absorción al rayo que penetra, por lo cual esto nos va a dar diferentes coeficientes de atenuación. Y esto nos va a dar que si el pulmón es radiolúcido o radiotransparente, que si el hueso es radiopaco, porque se ve muy, muy fuerte. Entonces, los diferentes coeficientes de atenuación son los que nos van a dar las imágenes que nos permiten a nosotros interpretar una radiografía de forma adecuada. Ahora, con los nuevos aparatos, podemos modificar los kilovoltios, los miliamperios y podemos hacer unas radiografías que normalmente las podemos ver en la pantalla sin necesidad de imprimirlas, con una adecuada calidad. Entonces, vean ustedes, la radiografía, pues, desde que donde sale el rayo, cada uno de estos va topando en diferentes estructuras y tienen diferentes tipos de absorción. Nosotros vemos que lo que es muy blando, como el pulmón, normalmente el rayo atraviesa completamente la placa y nos pinta negro. No sé si aquí me ven mi puntero. Sí, soy la doctor. Sí, ok. Entonces, en los lugares donde el rayo topa, que normalmente puede ser hueso, así como acá, que topa en las vértebras, pues normalmente lo pinta de otro color porque topa y se refleja. En cambio, el otro completamente lo atraviesa, ¿verdad? Los que no lo atraviesan y se empiezan a desviar son los que nos dan los coeficientes de atenuación diferentes para decir esto es corazón, esto de acá es hueso porque se ve más fuerte, esto de acá es pulmón o es parénquima pulmonar porque lo atraviesa casi completamente. Entonces, todo lo que no opone una resistencia al rayo se ve completamente negro, ¿verdad? Se vela completamente. Por eso es de que nosotros
Todo lo que está fuera de la radiografía lo vemos negro porque no hay nada que se oponga, no hay ninguna estructura al cual el rayo llegue y se absorba o no se absorba. Entonces, tenemos varias proyecciones básicas, que las básicas son la postero-anterior, donde el rayo entra de atrás del paciente hacia adelante. Está la antero-posterior, donde el rayo entra de adelante hacia atrás y la placa se coloca en la parte trasera. Y está la lateral, donde el paciente se coloca de lado, aquí está la placa y el rayo entra de lado. Entonces, depende del sitio donde se quiera observar, así nos servirá la radiografía. Entonces, esta es la proyección póstero-anterior. Normalmente los pacientes tienden a abrir los brazos y a abrazar el chasis, por lo cual las clavículas tienden a angularse, los omóplatos tienden a salir y nos permite tener una mejor visualización del parénquima pulmonar. Un parénquima pulmonar más amplio, la distancia que se toma la radiografía es de 1.8 metros, o sea, si es una radiografía que se toma desde lejos, entonces nos permite que no se amplíe tanto las estructuras dentro del tórax, como el corazón, como los vasos, como otras cosas, y nos permite ver mejor el parénquima pulmonar. Menos amplitud del mediastino, vean ustedes cómo se ve el corazón aquí, el pulmón se ve en una buena posición, las clavículas se ven anguladas, entonces esta es una radiografía postero-anterior. En esta es una radiografía antero-posterior, que normalmente son las radiografías que tomamos, pareciera que este es en alguno de nuestros hospitales, y nosotros podemos ver que se le toma al paciente acostado en la cuna, se le toma en una distancia por lo menos de unos 20 o 30 centímetros, y entonces nos suele amplificar las estructuras dentro del tórax. Vemos un corazón más grande, vemos los vasos sanguíneos mejor, vemos el parénquima pulmonar menos adecuadamente. La radiografía lateral, si es necesaria o no es necesaria, yo lo resumo con esta imagen, ¿verdad? Hay que ver las dos caras de la moneda para saber si realmente estamos evaluando todo el contexto. Si no estamos evaluando todo el contexto, pues probablemente nos estamos perdiendo gran parte de la historia. Por lo cual es importante la radiografía lateral. Y vamos a ver qué estructuras podemos ver en la radiografía lateral. Aquí vemos que en unas radiografías antes no pedían tanta cosa los cirujanos, ¿verdad? Ahora piden tomografía, ultrasonido, de todo para poder operar a un niño y antes decían, bueno, tiene líquido, no tiene líquido, lo ponemos de lado y el líquido se va hacia abajo y el aire se va hacia arriba y era muy, muy físico. A mí me encanta la neumo porque es bien, pues se usa mucha física y mucha lógica. Entonces, antes que no se tenían tantas armas diagnósticas, utilizaban la lógica y el poner al paciente a un lado decía, bueno, si hay líquido, porque al acostarlo de lado, el líquido se va para un lado. Entonces es importante saber que podemos tomar otras proyecciones y que podemos usar nuestra imaginación si no tenemos en algún lugar cuando nos toque hacer EPS todas las armas diagnósticas que nosotros queremos. Esta es la imagen clásica de un tórax de un niño donde nosotros vemos que la pancita normalmente es mayor, ¿verdad? El diámetro en una radiografía se ve como un tórax, como una campana, si ustedes ven, normalmente los niños su mayor diámetro está abdominal y el menor diámetro está en la parte de arriba. Conforme el paciente va creciendo y va aumentando su edad, el diámetro de la cintura escapular aumenta de manera significativa y se vuelve un tórax más rectangular. Ya no es un tórax acampanado, ya se ve un tórax más grande en la parte superior y eso tenemos que saber que el tórax va cambiando en relación a la edad para poder interpretar adecuadamente una radiografía. A mí me ha pasado que a veces me llevan la radiografía de alguien y le digo, esta no es suya. Sí, doctor, mire, me la dieron, aquí dice el nombre, sí, pero si nosotros vemos la imagen de su niño con esta radiografía es de un adulto, aunque se vea en chiquito. Entonces tenemos que saber todo esto para poder tomar decisiones de saber si estamos interpretando adecuadamente una radiografía. Entonces, la valoración adecuada de una radiografía consta de varias cosas. Y uno es que tenga una adecuada exposición o penetración del rayo. A veces le dicen está bien penetrada o no está bien penetrada. A mí me gusta más la palabra expuesta o no expuesta, que tanto se expuso al rayo, si se expuso mucho al rayo o si se expuso poco al rayo. Aquí lo vamos a entender un poquito mejor. Que la radiografía no esté rotada, que la radiografía tenga una adecuada inspiración, que esté sin movimiento
y aparte de eso, que está identificada, que eso es sumamente importante, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que una posición esté adecuada, que una exposición esté adecuada, tenemos que ver que los rayos penetren adecuadamente todas las estructuras. ¿Y cómo vamos a saber nosotros eso? Normalmente lo podemos saber de varias formas. Una es que podemos ver los vasos dentro del corazón. Esto que nosotros vemos acá, que son los vasos sanguíneos, nosotros los podemos ver dentro de la silueta cardíaca, podemos ver todo este enramillado, no sé si lo ven, si no lo ven, me avisan, ¿verdad? Y podemos ver los cuerpos, los espacios intervertebrales, por lo menos en las primeras 4 intratorácicas. 1, 2, 3, 4. Aquí vemos un poquito más los espacios intervertebrales. Y en esta parte de acá vemos los vasos sanguíneos a través del corazón. Esa es una buena exposición de la radiografía. ¿Qué pasa si nosotros vemos una radiografía que no está adecuada? Vamos a ver más adelante que no penetran adecuadamente los rayos fueron muy suavecitos, entonces vemos mucho blanco porque los rayos no lograron pasar el parénquima pulmonar, no lograron traspasar las estructuras y entonces nos refleja mucho. Cuando el rayo es muy fuerte, normalmente lo que hace es penetrar mucho y nos puede velar la radiografía y ver una radiografía muy oscura. Aparte, tenemos que ver que el paciente esté con una adecuada rotación, ¿sí? Nosotros medimos normalmente los espacios entre la punta de las clavículas hacia el centro, hacia la columna vertebral, que tiene que tener la misma distancia una clavícula de la otra clavícula hacia el centro para decir que esa radiografía está centrada, que no está rotada hacia un lado. Entonces vean esta radiografía que es de un mismo paciente. Nosotros vemos que lo están agarrando así, ¿verdad? Entonces el paciente está rotado porque está levantando un hombro hacia un lado. Entonces una de las clavículas está aquí, el centro está acá, ¿verdad? Entonces está bien rotada. ¿Y está rotada hacia qué lado? Hacia el lado donde el paciente tiene más cerca la otra clavícula. Miren, aquí está una punta de la clavícula y la otra está acá, bien pegada al centro. Entonces ese paciente está rotado hacia la derecha, que es donde más está separada una clavícula de la otra, ¿verdad? La adecuada inspiración, que es otra de las cosas que nosotros tenemos que ver en una radiografía, la contamos dependiendo de los arcos intercostales que nosotros tenemos. Entonces, hay diferentes formas de contar los arcos costales. Pueden ser arcos anteriores o arcos posteriores. Los arcos anteriores, si quieres dejarlo ahí, gracias. Los arcos anteriores normalmente se cuentan así. 1, 2. Ahorita les explico por qué. Si quieren se los voy a explicar de una vez para que lo entiendan. El arco costal normalmente en la parte de atrás, todas las costillas llegan a la columna vertebral. Todas salen de ahí. Sin embargo, no todas llegan hasta el centro o al esternón. Porque normalmente hay unas que son flotantes, hay otras que llegan solamente al cartílago y no llegan totalmente al centro. Y entonces, nosotros podemos ver que si estas están incompletas, son los arcos anteriores. No sé si me agarran aquí la onda, pero ese es el primer arco, segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio, quinto, sexto, séptimo y octavo. Son 8 espacios intercostales anteriores. Los que nosotros usualmente contamos son los posteriores. Y los posteriores usualmente son menos. Ahorita les voy a explicar por qué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Nosotros normalmente vemos los arcos posteriores, que todas las costillas llegan al centro. Entonces sabemos que esos son los que nosotros vamos a contar posteriores. Necesito que entiendan esta parte. La voy a repetir para que ustedes sepan y lleguen con los neumólogos de allá y les digan, miren, fíjese que yo cuento esta placa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios anteriores y cuento tantos posteriores, ¿verdad? Porque eso nos permite a nosotros saber si está con una adecuada inspiración, tiene un buen volumen pulmonar, se tomó adecuadamente la radiografía. En lactantes es difícil, pero en niños más grandecitos podemos decir inspire profundo, mantenga el aire, entonces podemos saber si esa radiografía está bien inspirada, que nos permite visualizar de manera correcta el
parénquima pulmonar. Si el paciente no está inspirando adecuadamente, y nosotros vemos los espacios intercostales aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios posteriores, entonces nosotros decimos, esa radiografía no está bien inspirada. Entonces lo que hace es magnificar las estructuras dentro del pulmón, porque el pulmón en vez de hacerse grande y llenarse de aire, está desinflado, y entonces lo que vemos son todas estas estructuras que son vasos sanguíneos, que son linfáticos, que son bronquios. Entonces nos magnifica y podemos decir, mire, aquí hay una neumonía, ¿verdad? Aquí hay una imagen radiopaca, y eso usualmente suelen ser vasos en una radiografía mal tomada. Que no esté en movimiento. Vean ustedes cómo se ve una radiografía en movimiento con doble columna vertebral, ¿verdad? Aquí se ven dobles estructuras anteriores también. Entonces, no es una adecuada forma de interpretar una radiografía donde un niño se estaba moviendo. Entonces, ¿en qué orden nosotros debemos realizar la interpretación de una radiografía? Normalmente lo que yo sugiero y lo que a mí me gusta es primero saber que nosotros nos tenemos que sistematizar para hacer las cosas, que es diferente de automatizar. La automatización es hacer las cosas sin pensar, y la sistematización es hacer las cosas de una forma ordenada para que no se nos olvide. Al igual que ustedes aprendieron a hacer las historias clínicas y poner el nombre del paciente, los antecedentes, y después vamos con la revisión por sistemas, y después vamos con todo en orden como va. Así es como nosotros debemos sistematizarnos para que no se nos olvide nada. Si nosotros empezamos a preguntar primero, mire, ¿y en su casa tiene perritos? Sí, va. ¿Y qué edad tiene la mamá? ¿Y le ha dado lactancia materna? Sí, vive en techo de terraza, ahí nos perdemos, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, ustedes tienen que sistematizarse para todos los estudios que lean. Una hematología, ustedes pueden empezar a leer glóbulos blancos, luego me voy a ir a ver neutrófilos, linfocitos, luego me voy a ir a ver la hemoglobina, luego me voy a ir a ver las plaquetas, pero hacerlo siempre de la misma manera. De esa manera no se van a perder. Entonces, sistematizarse siempre es bueno. De la forma que yo me sistematizo para leer una radiografía de tórax es la siguiente. Es empezar de afuera hacia adentro y del centro hacia afuera. ¿Cómo así? Empiezo primero a ver las estructuras externas y empiezo a ver el tejido celular subcutáneo. Primero veo que la técnica esté adecuada, ¿verdad? Que la radiografía esté bien centrada, las clavículas están bien, veo que la silueta cardíaca se vea adecuada al centro, veo que las clavículas estén anguladas, porque eso me da la idea que es una radiografía póstero anterior, no está rotada, no está en movimiento, es una radiografía que yo puedo interpretar. Entonces empiezo y digo, bueno, tejido celular subcutáneo, yo lo veo en adecuada forma de posición. Entonces empiezo a ver los huesos están bien, las clavículas se ven bien, no veo ningún tipo de fractura ni nada, y luego de eso veo, me voy hacia el centro, y en el centro puedo ver cómo las estructuras mediastinales, en este caso la tráquea, puede estar aquí al centro, está recta y nos llega a la división de los bronquios. Entonces, vemos una tráquea central, vemos las estructuras mediastinales, vemos que la silueta cardíaca tenga todas sus estructuras y que nos permita ver esta diferente coeficiente de atenuación. Vemos una línea que separa completamente el corazón del parénquima pulmonar, y eso lo tenemos que ver. Eso se llama pleura, se llama pleura visceral, que es la que va pegada al corazón. Es un espacio virtual que nosotros lo vemos porque hay diferencia entre donde termina el corazón y donde empieza el pulmón. Vemos los diafragmas que tengan una adecuada posición, ¿eh? Y después de eso, a mí ya me gusta interpretar el pulmón. Ya que yo vi todo, que todo lo demás está normal, ya dejo lo que más me gusta para el último y digo, ok, empiezo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios. ¿Qué serán, anteriores o posteriores? ¿Qué dicen ustedes? Posteriores. Posteriores. Muy bien.
Entonces tengo una adecuada exposición, radiografía y todo. Entonces empiezo a decir, bueno, tiene 8 espacios, está bien inspirada y entonces empiezo a ver el parénquima pulmonar. ¿Verdad? Esto que nosotros vemos aquí son los cilios vasculares, que nosotros vamos a ver después que es normal, no es un patrón central, ¿verdad? No es un patrón intersticial central bilateral y eso es un patrón normal de los cilios y vemos hacia afuera que el parénquima pulmonar se ve en adecuada exposición y libre de algún proceso infeccioso, por lo menos no podemos ver que está con un adecuado volumen, que no vemos que haya una neumonía, que no vemos que haya, podemos descartar muchas cosas con una radiografía como esta, ¿verdad? No tiene atelectasias, no tiene neumonía, no tiene una masa, no tiene nada que nosotros nos permita delimitarlo cuando vemos un parénquima pulmonar. Estas son las partes blandas. Cuando nosotros vemos una radiografía subexpuesta o poco penetrada, vemos una radiografía donde el rayo no penetró completamente al parénquima pulmonar, por lo cual nosotros nos magnifica todas las estructuras, ¿verdad? Nosotros vemos algo muy blanco que nos llama la atención porque no nos permite ni ver huesos, no nos permite ver el parénquima porque vemos todo blanco. El rayo fue tan débil, fue tan suavecito que no permitió que se vieran las estructuras pulmonares adecuadamente. No se ven los cuerpos vertebrales en medio del tórax y tampoco vemos los líneas de la silueta cardíaca porque es una radiografía subexpuesta. Entonces, una radiografía así, no la interpreten porque no les va a servir de nada. Entonces, cuando vemos la radiografía y empezamos a ver todo lo que va a tejido celular subcutáneo, la parte externa, que es lo primero que yo veo, aquí podemos ver que hay lo que se llama enfisema subcutáneo. Hay como bombitas de aire en un lugar donde no debería haber aire. Aquí solo debería haber tejido celular subcutáneo. Si nosotros vemos que hay como poroso que se ve en esta parte de aquí, en el tejido celular subcutáneo, nosotros decimos, hay aire ahí, y eso se llama enfisema subcutáneo. Los que han palpado un enfisema subcutáneo no se les olvida, es como estar apachando las cositas esas que traen de las bombitas de aire que uno revisa. Entonces uno está apachando y se siente un crack, 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 ¿verdad? Entonces, se ve pues que hay algo aquí. ¿Qué lo causó? Pues ya lo podemos ver después. En la radiografía nosotros podemos ver que aquí hay una imagen hiperlúcida, ¿sí? Aquí no vemos parénquima pulmonar completamente, aquí hay aire y aquí hay un nivel hidroaéreo, o sea, aquí hay líquido y hay aire. Es un hidroneumotórax, pero pues eso lo vamos a ver después. Solamente es que ustedes interpreten adecuadamente los tejidos blancos. Entonces, las estructuras mediastinales. Vamos a empezar con las estructuras mediastinales. Aquí podemos ver la tráquea central, en donde nos permite ver los coeficientes de atenuación, estas dos líneas paratraqueales que nos delimitan que está el aire en el centro y la grasa o todo lo que incluye el mediastino paratraqueal alrededor. Veamos cómo baja esto y aquí entonces empezamos a ver las diferentes estructuras mediastinales. Como una concavidad, nosotros logramos ver aquí la vena cava superior, los ilios pulmonares, la aurícula derecha, el ventrículo derecho no lo vemos porque el ventrículo derecho está posterior, la arteria, la aorta, que normalmente la aorta descansa en esta parte de aquí, el botón aórtico, estamos aquí, y la arteria pulmonar, que normalmente ahí van a ver cómo se ve la arteria pulmonar que hace una concavidad aquí. Cuando nosotros tenemos una arteria pulmonar, normalmente podemos pensar en que hay hipertensión pulmonar. Entonces, es importante que veamos las concavidades, que sepamos las convexidades del corazón, las concavidades del corazón y las otras convexidades del corazón para nosotros delimitar si tiene una adecuada estructura mediastinal o si tenemos que buscar algún problema dentro del mediastino. El timo es una estructura que nosotros vemos frecuentemente en niños menores de 5 años, incluso en pacientes chiquitos que tomamos una radiografía, podemos ver este ensanchamiento mediastinal que es normal, son las estructuras del timo, lo podemos ver de varias formas, podemos verla de esta forma
podemos verla nada más unilobulado, como en esta parte de aquí, o podemos verlo bilobulado, como en esta parte donde se ve el signo de la veleta del barco, que nosotros vemos adecuadamente cómo se ve una veleta aquí, y tiene dos lóbulos, ¿verdad? Está el lóbulo de aquí, eso parece como un sombrerito de Napoleón, pero se ve una estructura ahí con dos lóbulos, ¿verdad? Llámenlo como ustedes quieran, pero es una estructura mediastinal. Si vemos esto en un paciente de 18 años, piensen mal, ¿verdad? Ustedes, o sea, pero si nosotros vemos esto en un paciente menor de 5 años que le tomamos una radiografía solo para que iba a ir a sala por cualquier cosa y vemos esto sin que tenga clínica pulmonar, pues nosotros podemos determinar que es una estructura de un tipo. Los ilios pulmonares normalmente nosotros los vemos, ahí podemos ver arterias pulmonares, venas, bronquios principales y ganglios linfáticos. En toda esta parte del ilio pulmonar, que es el que nosotros podemos ver alrededor del corazón. Entonces, en esta parte de aquí al centro, que si la vemos en la lateral, vemos los bronquios pintaditos en negro, sus vasitos que son los blanquitos a la par. Entonces, podemos ver varias estructuras dentro del mediastino que podemos identificar fuera de la silueta cardíaca. Hay algunas radiografías donde nosotros podemos ver estas imágenes que son como imágenes redonditas en los cilios pulmonares, que no son imágenes, eh, no son imágenes normales que nosotros podamos ver en una radiografía. Y cuando pedimos la radiografía lateral, podemos ver estas imágenes múltiples, 1, 2, 3, 4, 5 imágenes alrededor del ilio pulmonar que nosotros podemos determinar que son ganglios linfáticos. El corazón y los grandes vasos es algo de lo que vamos a ver aquí. Nosotros podemos determinar cuál es el tamaño de la silueta cardíaca o el índice cardiotorácico, empezando desde el centro hacia la parte más grande del corazón y del centro hacia la parte más grande del corazón del otro lado, y dividirlo entre el mayor diámetro del tórax. Y eso nos va a dar un número. Y ese número que nosotros veamos, pues podemos determinar si el corazón está grande para la edad o no. Hay distintos tipos de cardiopatías, no es nuestro objetivo hablar de cardiopatías, pero nosotros podemos ver aquí un corazón que se ve grande, que nosotros vemos normalmente una aurícula que debería ser más pequeñita, es una aurícula muy grande, es un paciente que tiene un patrón vascular aumentado hacia todos los lados y que vemos un corazón que ocupa un gran espacio del tórax, podemos pensar en que es una cardiopatía con un flujo pulmonar aumentado. Hay cardiopatías con flujo pulmonar disminuido, como es el caso de la tetralogía de Fallot, donde vemos un crecimiento sobre todo de las cámaras izquierdas, ¿verdad? Vemos un crecimiento del ventrículo izquierdo, aquí vemos un abombamiento, vemos una estructura cardíaca que, vamos, no es normal y que nosotros tenemos que determinar cuál es la causa, ¿verdad? Pero las estructuras mediastinales nos sirven para nosotros tener una guía de saber qué cosas son normales y qué cosas son anormales. Yo no pienso, no, pues no es el objetivo que usted llegue en una radiografía y que solo con la radiografía digan, mire, este es un Fallot, ¿verdad? No tendría sentido hacerle un eco y ver qué tipo de cardiopatía tiene, pero sí nosotros podemos determinar más o menos qué es lo que el paciente presenta, también correlacionándolo siempre, siempre, siempre con la clínica. En condiciones normales, pues el pulmón es radiotransparente, absorbe la mayoría del rayo, el rayo pasa y por eso se ve negrito. El intersticio pulmonar se ven como vasitos pulmonares que se ramifican a la periferia. Nosotros sabemos que los vasos pulmonares se ramifican en sentido central hacia afuera, de manera central son grandes y se ramifican de manera desordenada hacia la parte exterior del pulmón. Entonces nosotros normalmente podemos ver que esto es normal porque se ve un vaso grande y después se van haciendo vasitos chiquitos hacia la periferia hasta desaparecer. Los vasitos más chiquitos, que sí hay vasos aquí hasta acá en el pulmón, no se ven porque son vasitos tan pequeños que una radiografía de tórax no nos permite delimitarlos de manera adecuada. Entonces, la vasculatura pulmonar, ya vimos nosotros que la arteria pulmonar, tanto la arteria pulmonar derecha, que es la que nosotros vemos en esta parte de acá de la radiografía, como la arteria pulmonar izquierda, que nosotros vemos esta concavidad en donde la arteria pulmonar descansa, que es esta concavidad de acá, podemos delimitar dónde están los vasos pulmonares, ¿verdad? Nosotros vemos la arteria pulmonar derecha acá
no es una radiopacidad paracardíaca derecha que hay que dejarle antibióticos, sino es un vaso sanguíneo. Por eso hay que saber la anatomía. Y aquí descansa la otra arteria pulmonar. Si nosotros vemos una arteria pulmonar abombada, quiere decir de que esto probablemente está abombado y que tenemos datos de una hipertensión pulmonar, si va con la clínica, por supuesto. Ahora, bueno, no sé si tienen duda de esto anterior, porque es una clase algo larga y al final es un poco bastante información para una clase. Si ustedes quieren, pues con mucho gusto podemos coordinar y podemos volver a dar un poco de esto, porque sí es importante que ustedes conozcan la anatomía, ¿verdad? Me gustaría que fueran a leer la anatomía del tórax, a buscar radiografías, a ver radiografías y ver qué cosas no les parecen bien. Y si quieren, pues discutimos radiografías aquí que ustedes hayan encontrado y vemos cómo interpretarlas, ¿verdad? Es bien importante conocer, aparte de la anatomía general del tórax, la segmentación pulmonar. Básicamente, a nosotros nos sirve saber que tenemos dos pulmones, el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Esa es la parte fácil de la anatomía. Esperaría que ya todos ustedes a estas alturas ya sepan que tenemos dos pulmones y que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Entonces, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, que es el superior, el medio y el inferior. Y cada uno se divide en distintos segmentos. Y el pulmón izquierdo tiene el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Y por ahí entra la língula. Entonces, ¿por qué es importante conocer la segmentación pulmonar? Porque si nosotros tenemos una lesión, tenemos que ir a saber a dónde buscarla. Si le decimos al neumólogo que necesitamos que le haga una broncoscopía porque vemos una imagen ahí que queremos ir a sacar líquido o queremos ir a biopsiar, pues el neumólogo les va a decir, ¿y a dónde me meto? ¿Qué lado del pulmón? ¿Arriba, abajo, en medio? ¿Por dónde? En el caso de cirugía, si tenemos un nódulo, decirle al cirujano, necesitamos que quites ese nódulo nosotros lo podemos localizar y decirle, mira, más o menos está en el lóbulo inferior, en el segmento posterior, entonces ya ellos tendrán una idea. Para drenaje postural, nosotros estamos muy acostumbrados a decirles a los terapistas, ¿me le da terapia pulmonar, por favor? Pero terapia pulmonar, ¿qué quiere? ¿Eh? Terapia para que saque las flemas, ¿sí? Para que drene una telectasia. Pero, ¿cómo quiere que le dé la terapia, doctor? ¿De qué manera quiere que lo coloque? Pues porque no es lo mismo drenar una telectasia apical derecha que una inferior derecha. ¿Eh? Es bien diferente una terapia de un lado del otro, y esto es importante que ustedes lo sepan y que no el técnico de terapia pulmonar sea el que se los diga. ¿Eh? Entonces, para eso es importante conocer la segmentación pulmonar. Entonces, hablando del lóbulo superior nada más, nosotros tenemos básicamente 3 segmentos del lóbulo superior. El segmento apical, que es como un copo de nieve, la parte más arriba del pulmón derecho. El segmento posterior, que nosotros también lo vemos en esta parte de la radiografía, que es la parte de atrás del pulmón. Y el segmento anterior, estamos hablando solo del lóbulo superior derecho, que está por delante del corazón. Entonces, cuando nosotros vemos una radiografía lateral, nosotros podemos determinar si es apical, porque la vemos aquí en todo el copo, está arriba, está arriba, está arriba. El posterior no ocupa copo de nieve y lo podemos ver atrás del corazón. Y el anterior, pues borra la silueta cardíaca porque en la lateral nosotros vemos que ocupa parte de la parte de adelante del corazón. El lóbulo medio tiene 2 segmentos que son bien sencillos, que es el lateral y el medial. Uno está para un ladito y otro está al centro. ¿Sí? Y normalmente este lóbulo medio está por delante del corazón. Entonces vean ustedes, normalmente nosotros una radiografía de tórax anterior, nosotros vemos la mayoría lóbulo superior, repito aquí, lóbulo superior, que vean hasta dónde llega todo esto. ¿Sí? Y lóbulo medio, que ocupa gran parte de la radiografía anterior o posterior, lo que vemos en esta parte de acá. Ahora, solo un pedacito nosotros podemos ver en la radiografía de frente del lóbulo inferior. Ahora, si nos vamos a las imágenes laterales, aquí es otro rollo, nosotros en la radiografía lateral podemos determinar,
Vean ustedes, en esta radiografía lateral, aquí hay una línea que nos separa el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, que es toda esta parte de acá. El lóbulo inferior lo vemos en una radiografía lateral, casi no lo vemos en la radiografía enfrente, porque si nosotros nos pintan este pedazo, no sabemos si es lóbulo superior, si es lóbulo medio. En esta parte de acá no sabemos si es inferior y posterior o es anterior. Hay algunas imágenes que les voy a enseñar que nos permiten dilucidar dónde se encuentra la imagen utilizando pues, lógica, pero no en todas las imágenes se logra ver así. Por eso es bien importante tener una radiografía lateral que nos permita a nosotros determinar en dónde está el pulmón. Yo no les voy a pedir que se aprendan. A mí, la verdad es que la forma fácil que se me quedó esto a mí fue el lóbulo superior e inferior, que es superior inferior, ¿sí? Y el otro es Malpo, que es medial, anterior, lateral y posterior. Son los otros cuatro. Malpo. Entonces, esa es la forma que se me quedó a mí. Entonces, aquí los podemos ver. Segmento apical, anterior y posterior del lóbulo superior. Segmento lateral y medial del lóbulo medio. Y aquí podemos ver algunos segmentitos del lóbulo inferior. Y aquí del otro lado, nosotros tenemos solo dos segmentos en la parte superior y del lado izquierdo. No tenemos tres como aquí, apical anterior y posterior, sino aquí se unen dos, es el ápico posterior y el anterior. Aquí la língula y aquí los otros segmentos pulmonares del lado izquierdo. Vean en la lateral, aquí esta me encanta, porque vemos una lateral aquí que si la dividimos a la mitad, aquí es la cisura mayor, por eso lo vamos a ver ahorita. Aquí podemos ver todo lo que está aquí arriba es ápico posterior, del lado izquierdo. Y esto es anterior. Aquí vemos de este lado de la línea, vemos la língula. Y del lado de atrás, que es todo esto, la mayoría del pulmón, vemos el lóbulo inferior. Aquí sí ya podemos ver el ápico superior, el malpo, medial, lateral, medial, anterior, lateral y posterior. Entonces, yo quiero que ustedes participen en esta imagen y me digan, es una radiografía posterior anterior, está con adecuada exposición porque veo los vasos sanguíneos aquí adentro, veo que está un poquito rotada hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, porque esta clavícula está más pegada al centro que esta. Pues en general podemos interpretar esta radiografía y tenemos una radiopacidad en esta parte de acá. ¿Quién se anima a decirme dónde puede estar esta imagen? Lóbulo medio, doctor. Lóbulo medio. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? Vamos. El lóbulo posterior, doctor. De lóbulo posterior de qué? A ver, hay tres lóbulos. Lóbulo superior, medio e inferior. Entonces, Del ¿a cuál posterior, te el refieres de los superior. tres lóbulos? ¿Ah? En el superior. En el superior, ok. Entonces ya nos ubicamos. Tres lóbulos, superior, medio e inferior. Y está en el segmento apical, anterior o posterior. Podría ser anterior. Posterior. Ajá, pensamos en posterior, ¿por qué? Porque no borra silueta cardíaca. Normalmente todo lo que es anterior nos borra silueta cardíaca y les voy a explicar después por qué. Entonces, ¿qué le pedirían a este paciente? Para Una placa determinar si lateral. realmente está posterior. Una radiografía lateral. Una radiografía lateral. Ahí tienes tu radiografía lateral. ¿En dónde está ubicada? Lóbulo superior, posterior. Sí, lóbulo superior, segmento, pues, lóbulo superior, segmento posterior, ¿verdad? Se los juro que el neumólogo los abrazaría si llegan ustedes con esta radiografía. Fíjense, doctor, que tiene una imagen radiopaca ubicada en el segmento posterior del lóbulo superior derecho, ¿verdad? Eso sería lo ideal, que ustedes logren interpretar una radiografía así. Y entonces, ¿verdad? Es la forma correcta que ustedes tendrían de llegar a presentar un caso. ¿Verdad? No, fíjese que tiene una neumonía apical, doctor.
apical, ¿dónde? ¿Dónde está? Si será una neumonía, es una telectasia, describime la imagen, ¿verdad? Vamos a aprender a describir imágenes más adelante, pero pues esta es una radiografía. Y cuando nosotros describimos una radiografía, normalmente podemos describir la imagen como es una radiopacidad, es homogénea, si ustedes se dan cuenta, es una radiopacidad homogénea, no es una radiopacidad así como aquí que se ve como toda rara, aquí sí se ve una forma adecuada, que no borra silueta cardíaca, que no jala estructuras hacia sí, ni expulsa estructuras hacia el otro lado, por lo cual consideramos que es una consolidación del parénquima pulmonar, porque si fuera una masa, expulsa, si fuera líquido, expulsa, si fuera una telectasia que disminuye el tamaño, jala, ¿verdad? Entonces nosotros podemos determinar que esto pues, lo podemos asociar con una radiopacidad que nos sugiere una neumonía. Entonces, las cisuras, normalmente nosotros vemos la cisura mayor que separa lóbulo inferior de los otros dos en el pulmón derecho. Y la cisura menor que separa el lóbulo superior del medio. ¿Está clara esta parte? La mayor separa inferior de los otros dos. ¿Sí? El inferior de los otros dos lóbulos. Y la cisura menor separa el lóbulo medio del superior. Y esta es la cisura mayor del pulmón izquierdo. Vemos cómo separa el pulmón en dos partes, inferior y superior. Entonces, si nosotros tenemos una imagen como esta, ¿sí? Nosotros podemos determinar que aquí sí está en el lóbulo medio. ¿Por qué está en el lóbulo medio? Porque no está en el segmento apical, perdón, no está en el lóbulo superior y está una imagen que nos borra la silueta cardíaca completamente, que está hacia el centro, ¿sí? Entonces nosotros podemos determinar en una radiografía lateral cómo se pinta aquí parte de la cisura mayor y parte de la cisura menor. Y esto atrapa una estructura que se llama lóbulo medio. Eso se llama neumonía del lóbulo medio. Hay múltiples causas de neumonía del lóbulo medio, pero la principal es cuerpos extraños, tuberculosis, asma, neumonía y aspergilosis. Esas son las que normalmente nosotros pensamos, ¿verdad? Fibrosis quística también. Entonces, esta imagen, ¿dónde estará? Localicen lóbulo y luego nos vamos a aventar un probable segmento. Sería segmento apical del lóbulo superior derecho. Ajá, segmento apical del lóbulo superior derecho. Es esta parte de aquí, ¿verdad? Todo lo que está el copo de nieve, ¿sí? Muy bien. Entonces, para localizar una lesión, nosotros debemos de ver si está dentro del parénquima pulmonar o fuera del parénquima pulmonar. Esto es bien importante. Lo vamos a determinar mediante contornos, ángulos, si hay trama vascular, si hay el tamaño de la lesión. Y entonces nosotros podemos determinar si esta lesión puede estar dentro del pulmón o fuera del pulmón. Normalmente fuera del pulmón, pero dentro del tórax estamos hablando de mediastino, de pleura y de caja torácica. Si hablamos de parénquima pulmonar, es todo lo demás que no sea mediastino y caja torácica, ¿verdad? O sea, es dentro del parénquima pulmonar. Nosotros no deberíamos de ver las pleuras, ya les dije, ¿verdad? Normalmente nosotros si vemos una imagen así como esta, que nos permite ver el pulmón, nos permite ver la silueta cardíaca, nos permite ver que no hay expulsión de estructuras, ni jala estructuras, ni nada, nosotros podemos determinar que estas imágenes están dentro del pulmón, ¿verdad? No pensamos que están afuera del pulmón. Esta imagen que está aquí, nosotros normalmente vemos una radiolucidez o una imagen hiperlúcida dentro del parénquima pulmonar. ¿Por qué digo yo que está dentro del parénquima pulmonar? Porque no la veo que está en la pleura. La pleura la logro ver bien, logro delimitar bien todas las estructuras mediastinales, veo bien el corazón. Entonces digo, bueno, esta imagen está dentro del pulmón. ¿En qué lugar está? Para eso me va a servir una lateral, porque esto puede estar tanto en el lóbulo medio como en el lóbulo inferior. Yo ya sé que no está en el superior, eso sí estoy seguro, pero aquí
¿Será que esta imagen está en el lóbulo medio o será que está atrás? Entonces, para eso me va a servir una radiografía lateral. Y aquí está ¿dónde? ¿En el lóbulo medio o en el lóbulo inferior? En el lóbulo inferior. En el lóbulo inferior. Para eso nos sirve una lateral. Si nosotros viéramos solo la imagen aquí de frente, pensamos que está en el lóbulo medio. Pero como las imágenes, nosotros vemos una radiografía y una radiografía es nada más y nada menos que una imagen comprimida en una sola dimensión de todo estructuras del tórax. Nosotros con una radiografía lateral donde lo hacemos así, pero para un lado, podemos tener otra proyección y otras imágenes diferentes a las que vemos de frente. Entonces, esto me encanta a mí y quiero que lo entiendan. Vamos a ver si me encuentro. No, por aquí. Vamos a usar las clases así ustedes, así de esto. Miren pues. Si ustedes, aquí ven mi teléfono. Sí. ¿Sí? Ok. Si yo pongo esto aquí, ¿qué está antes? ¿Está el papelito o mi teléfono? ¿Qué está anterior a usted? El papelito. El papelito, ¿sí? Si yo hago esto, donde ustedes logran ver todo el borde de mi teléfono, ustedes saben que el papelito está atrás, ¿correcto? Sí, Eso doctor. se llama signo de la silueta. Y entonces nosotros todo lo que podemos ver adelante es que está anterior y todo lo que vemos por atrás y que vemos antes la estructura, sabemos que está posterior. Entonces, en esta imagen que nosotros vemos aquí, que es una imagen, ahí sí lo podemos decir, es una radioopacidad homogénea que tiende a expulsar levemente las estructuras hacia un lado, que vemos la silueta cardíaca adelante o atrás de la estructura que vemos acá. Adelante. Adelante. Entonces sugerimos que esa imagen está Posterior. 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 Y si está posterior, ¿en qué lóbulo lo pondrían ustedes? En el inferior. El inferior. En el lóbulo inferior izquierdo. Y si vemos la lateral, es una radiografía donde vemos esta imagen en el lóbulo inferior izquierdo. ¿Sí? Podemos determinarlo porque tenemos el signo de la silueta que nos permite determinar que esa imagen está posterior al corazón. Si nosotros lo que viéramos es una bola aquí y el corazón no lo logramos ver, esa imagen está anterior. Entonces nos permite delimitar que esa imagen probablemente está en el lóbulo. Medio. En el lóbulo medio del lado izquierdo o en la língula, ¿verdad? Que es el equivalente al lóbulo medio del lado izquierdo. Muy bien. Ahora, vean esto. Las imágenes extraparenquimatosas normalmente nos cambian los ángulos. Nosotros logramos ver ángulos diferentes de la pleura que nosotros no deberíamos de ver. Vemos que el pulmón está completamente limpio y que nosotros vemos estas imágenes que yo sé por el tipo de ángulo, porque no me permitió a la hora de evaluar mi radiografía ver las estructuras medicinales normales, donde aquí tendría que tener el arco aórtico, el de la pulmonar cóncavo, el del corazón, el del ventrículo izquierdo convexo. Entonces podríamos delimitar la estructura medicinal, pero no la vemos. Se pierde porque tenemos angulaciones o aumentos del tamaño del mediastino. Entonces sabemos que esa lesión está extraparenquimatosa, porque se ve la pleura donde no debería de verse, se ven ángulos obtusos y se ve algo que nosotros no logramos delimitar qué es. Pues hay una masa ahí, hay algo que está obstruyendo por el tipo de lesión tan blanca, yo pensaría que es una masa, ¿verdad? Pero no puedo determinarlo porque una radiografía solo me permite saber que esta imagen está extraparenquimatosa. Esas imágenes están intra o extraparenquimatosas. Intraparenquimatosas, ¿verdad? Entonces sabemos que la pleura se ve bien, se ve adecuada, logramos ver las estructuras mediastinales y entonces aquí logramos ver algunas imágenes hiperlúcidas con un halo. Aquí logramos ver imágenes radioopacidades homogéneas, múltiples,
Estos son nódulos pulmonares. Normalmente nosotros vemos esto en algunas micosis severas, profundas, donde vemos imágenes múltiples, tanto radiolúcidas como radiopacas, diseminadas en todo el pulmón. Afección intersticial. Entonces, miren, pues, cuando ustedes dicen tiene un patrón intersticial, creo que lo usan todos los días, nosotros tenemos que delimitar que las estructuras intersticiales son normales en una radiografía. Yo veo intersticio en el pulmón todos los días. Nosotros vemos aquí que hay intersticio porque son estructuras de sostén y estructuras vasculares que nosotros logramos ver dentro del hilio pulmonar. Más allá del hilio pulmonar, más allá del tercio externo del hilio pulmonar, ya no deberíamos de ver nosotros vasos sanguíneos, ya no deberíamos de ver bronquios, ya no deberíamos de ver todo este enramillado que nosotros vemos en una radiografía. Y si nosotros todavía lo logramos ver, tanto el patrón intersticial, el patrón reticular, el retículo nodular, el panal de abejas o el vidrio deslustrado, que son los 5 patrones que nosotros podemos ver en una radiografía de tórax intersticial, nosotros podemos determinar que hay alguna afectación del intersticio. Miren, puede haber líneas A, B, C de Kerlin, puede haber un patrón intersticial linfático, patrón intersticial retículo nodular con puntitos en toda esta parte de aquí. A determinar qué es, va a ser probablemente por biopsia, por una tomografía de alta resolución, por algo más, por historia clínica y todo lo demás que viene. Pero normalmente nosotros podemos ver afectación del intersticio si seguimos viendo los vasos sanguíneos, los linfáticos y todo, más allá del tercio externo de la radiografía. Afección bronquial. Nosotros normalmente en una radiografía vemos imágenes así, con aumento del tamaño bronquial. Les voy a aumentar, quiero ver si logro hacer esto. Voy a aumentar aquí también. Nosotros vemos las imágenes de la radiografía con estas imágenes hiperlúcidas. Vean ustedes estas como redonditas que nosotros vemos aquí. Eso se llaman, son imágenes areolares, se llaman, son imágenes negritas con un como halo a su alrededor. Estas normalmente son imágenes de los bronquios superdilatados. Perdón, Nosotros doctor. normalmente, ¿perdón? No se ve su, perdone que lo interrumpa, no se ve la presentación. No. Bueno, que me dijeron. ¿Ahí? Ahora sí, doctor. Ok, estas imágenes aerolares que se ven aquí, que vemos como bolitas, son imágenes de bronquios. Nosotros no deberíamos de ver los bronquios más allá de los bronquios que nosotros vemos centrales, que es la tráquea y los bronquios principales. No deberíamos de ver todas estas bolitas redonditas que nosotros vemos aquí. Esto es afectación bronquial, son bronquios que se ven muy dilatados y son las típicas anillo de sello que nosotros vemos en las tomografías. Esas se llaman bronquiectasias, son dilataciones excesivas de los bronquios. ¿Alguien me puede decir en qué situaciones se pueden ver bronquiectasias? Algo que se les ocurra. Si no, me voy a ir aquí a los nombres. No he oído, bueno, vamos a ver. EPOC. EPOC, sí, puede ser. ¿Más? Cindy. ¿Pacientes con bronquiolitis? No, con bronquiolitis aguda no. Fibrosis quística. Fibrosis quística. Eso, esa es la principal, ¿verdad? Las 3 causas principales de bronquiectasias en niños son fibrosis quística, discinesia ciliar primaria, inmunodeficiencias que tienen neumonías a repetición o incluso una neumonía crónica, que quede ahí el pulmón afectado y que se queden haciendo esas bronquiectasias dentro, puede ser.
cuerpo extraño también puede ser si son localizadas. Entonces nosotros tenemos que saber que si nosotros vemos las imágenes que son sistémicas, vemos los ambos lados afectados, nosotros podemos determinar que es una enfermedad sistémica. Entonces pensamos en fibrosis quística, pensamos en disciplina biliar, pensamos en inmunodeficiencias, no pensamos en que se haya tragado un cuerpo extraño que haya afectado los dos pulmones, ¿verdad? Normalmente estas imágenes que nosotros vemos así, que es como una tormenta, nosotros vemos unas imágenes areolares con los bronquios dilatados en su exterior, es una afectación bronquial. Aumento de la transparencia o radiolucidez del pulmón, nosotros podemos ver un pulmón que se ve radiolúcido, ¿sí? Lo podemos ver en los neumotórax, pero también podemos ver en estas imágenes donde sí hay parénquima pulmonar aquí adentro. Nosotros vemos un pulmón sobredistendido. Esto sí puede pasar en los cuerpos extraños por fenómeno de válvula. Nosotros vemos que un paciente está inhalando y de repente se tapa el bronquio y vuelve a inhalar y se tapa el bronquio y entonces empieza a inflar, a inflar, a inflar y nosotros podemos ver estas imágenes hiperlúcidas dentro del parénquima pulmonar. No es una imagen hiperlúcida fuera del parénquima pulmonar porque nosotros logramos delimitar todas las estructuras mediastinales sin ver una línea que nos separe la pleura del pulmón. Estas son imágenes de patologías pleurales. Aquí sí logramos ver la pleura. Y si logramos ver la pleura, esta imagen es intra o extraparenquimatosa. Extraparenquimatosa. Extraparenquimatosa, ¿sí? Son imágenes radiopacidades homogéneas que tienen una línea de separación con el parénquima pulmonar que expulsan estructuras hacia afuera del parénquima pulmonar. Vemos en las laterales, podemos ver niveles hidroaéreos donde vemos que hay afectación de la pleura y está llena de líquido. En esta parte de la lateral también lo logramos ver. Entonces podemos determinar que esa es una patología pleural. Esta es una imagen intra o extraparenquimatosa. Es extraparenquimatosa. Extraparenquimatosa, perfecto. Esta imagen que está aquí es intra o extraparenquimatosa. Es extraparenquimatosa. Extraparenquimatosa. Y esta imagen de aquí donde vemos una imagen, una radiopacidad homogénea, triangular. ¿Qué piensan? Intraparenquimatosa. Intraparenquimatosa es una atelectasia. Es una atelectasia por compresión. Acuérdense que las atelectasias hay atelectasias por obstrucción, hay atelectasias por compresión, que es la atelectasia que causa un neumotórax, que se apacha el pulmón y se sale el aire. Entonces eso se llama atelectasia por compresión. Están las de tracción, que también nos pueden hacer datos de fibrosis, que jala el pulmón hacia un ladito y pueden hacer atelectasias. Entonces hay múltiples causas de atelectasias y tenemos que determinar por qué la atelectasia. Aquí es obvio que el pulmón está expulsando hacia un lado, entonces está desinflando el otro pulmón. Las imágenes del diafragma, nosotros podemos ver, ya los voy a dejar descansar ustedes. No sé cuántas diapos llevo, pero... y voy por las 58, ya no nos va a dejar descansar. Bueno, aquí vemos los diafragmas, que podemos ver las hojas diafragmáticas, tanto derecha como izquierda. Normalmente el izquierdo está un poquito más alto porque esta nos hace presión el hígado, y aquí podemos ver el estómago, nos hace una presioncita hacia arriba, pero podemos determinar las dos hojas, tanto en la anterior, 1, 2, como en la posterior, en la lateral, 1, 2 hojas diafragmáticas. Podemos tener algún tipo de patología pulmonar de diafragma, como en este caso, donde hay elevación obvia del diafragma del lado derecho. Vemos una elevación del diafragma, pero pues pierde su continuidad. Es una continuidad de todo el diafragma, pero sí hay más de 2 cuerpos vertebrales por arriba en el diafragma del lado izquierdo. Aquí vemos, esta es una imagen intra o extraparenquimatosa. Intra, doctor. Intra, muy bien. Esta es una imagen intra o extraparenquimatosa, esta
Intra, doctor. Intra, muy bien. Y estas imágenes, que son pues, imágenes de consolidación pulmonar, porque no expulsa estructuras así, no jala estructuras, vemos que es una imagen homogénea, que tiene broncograma aéreo en su interior, que no expulsa ni jala estructuras, que es una consolidación de parénquima pulmonar, igual que aquí. Esto se puede dar en el CIRS, ¿verdad? CIRPA, podemos ver que es intraparenquimatosa. Esta imagen, nosotros vemos que es una imagen extraparenquimatosa, es un teratoma, ¿verdad? Es una imagen que desplaza las estructuras completamente, es una imagen que vemos aquí, que incluso hace atelectasia de uno de los pulmones, que es el pulmón desinflamado, porque tenemos una imagen que está en el mediastino, que se desplazó tanto por el tamaño del mediastino que apacha el pulmón. Pero nosotros podemos determinar que es extraparenquimatosa porque obviamente desplaza las estructuras y no logramos ver las estructuras dentro del pulmón. Como conclusión, estamos terminando puntuales, 2 minutos tarde. Estudio de imagen pollo diagnóstico que tenemos que utilizar en la patología pulmonar, obviamente, ¿verdad? Hay que conocer la anatomía normal. Además, hay que solicitar siempre una proyección lateral. Ya saben por qué. Hay que localizar y dar el aspecto de la lesión, qué tipo de lesión es, comparar con estudios previos. Esto es sumamente importante, ¿verdad? A nosotros nos pasó con un caso en el Pilar, donde un paciente tenía una atelectasia completa del pulmón derecho y el paciente llegó por una neumonía, pero tenía el pulmón completamente colapsado, blanco. Y nosotros, bueno, ¿y eso será que así nació el güiro? ¿Tendrán una radiografía antes? Sí, le tomaron una hace 2 años y los dos pulmones inflados, ok. Entonces ahí hay algo que adquirió, ¿verdad? Complementarse con ultrasonido y rayos X y tomar su tiempo para analizar cada estudio. Recordemos que esto es una imagen y es un estudio complementario que nos complementa nuestra clínica. Entonces, con esto estoy terminando la clase. No sé si tienen más dudas. ¿Tienen dudas? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, yo creo que yo todavía les doy otra clase. No recuerdo bien qué clase es, pero creo que es a finales de mes. Me gustaría que fueran a leer anatomía de tórax. Si ustedes quieren que discutamos alguna radiografía o algo en una siguiente ocasión, pues con mucho gusto. Yo estoy ahí en la red, me pueden encontrar si quieren. Igual ahí publico cosas interesantes para los médicos y todo. Estoy como en Instagram como DR José Leal. No, en Instagram estoy como DR José Leal Neumo y en Facebook como DR José Leal. Me pueden encontrar ahí y ahí, si ustedes quieren discutir algo, pues me escriben por ahí y podemos discutir algún casito con mucho gusto. Gracias, Doc, por la invitación.